comienzo a la última mesa del ciclo 2023, Tiempos de Psicoanálisis, de Historias y Vanguardias. Saludamos a todos los que nos están siguiendo por YouTube y les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat y cuando llegue el intercambio las vamos a ir leyendo. La mesa de hoy lleva por título La enseñanza del psicoanálisis, legado y filiación. El epígrafe que elegimos es de Lacan, 1962, y dice: se supone que el analista sabe algo. ¿Por qué no admitir incluso que sabe un montón? Pero lo que sabe, ¿puede enseñarlo? Bueno, ahora les voy a presentar a los dos panelistas que nos acompañan. Tenemos el lujo de tener dos maestros que seguramente la mayoría de acá hemos tenido la suerte de aprender de ellos, así que los vamos a escuchar. Abel Feinstein, en primer lugar, médico de la UBA, especialista en psiquiatría, magíster en psicoanálisis, USAL APA, expresidente de la APA y de la FEPAL, premio CONEX, diploma al mérito en psicoanálisis 2006, jurado del primer concurso de la IPA para trabajos sobre diversidad de sexo y género, Tiresias Award 2021, chair del Comité de Prejuicio, Discriminación y Racismo de la IPA, asesor del Diccionario Enciclopédico Interregional en Psicoanálisis, editado por la IPA en 4 idiomas, y evaluador de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, ex miembro del Board y del Comité Ejecutivo de la IPA. Algunas de sus últimas publicaciones: Psychoanalysis at the Crossroad 2023, El poder de las instituciones psicoanalíticas 2022, Transferencia contra transferencia y encuadre 2021, Dear Candidate 2019, coeditor con Alberto Cabral y autor de On Training Analysis Debates 2019 y Who's Behind the Couch 2016. También ha escrito artículos en revistas de psicoanálisis de APA, de Apteva y las revistas de Uruguay, Brasil, México, Guadalajara, Perú y Francia. Norberto Joves, magíster en psicoanálisis, médico psiquiatra, jefe del Servicio de Salud Mental de la Obra Social del Personal Gráfico, socio plenario de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, docente titular de los posgrados en psicoanálisis de la EAPG, actual secretario científico de la EAPG, autor del libro Lazos que construyen, la transferencia como modelo de construcción de realidad 2022, también autor de numerosos artículos en revistas de psicoanálisis, así como ha presentado trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales. Bueno, los escuchamos y después charlamos. Hola, bueno, buenos días, emocionado de estar acá. Decía recién que hacía mucho tiempo que no venía. Estuve creo que como 20 años dando seminarios acá, y si bien no cursé la escuela, siempre me sentí como muy cerca, digamos, de la escuela, y tengo muchos amigos y, digamos, querida gente acá. Le decía antes a Norberto y a Valeria que la última vez que vine creo que estaba en Liliana. O sea, me impactó mucho y que creo que, no sé, después de que se murió Liliana no voy a venir más. Pero bueno, es un gusto estar acá y ver gente querida de tanto tiempo. Yo hace rato que vengo trabajando el tema de la enseñanza del psicoanálisis, comillas, vamos a hablar de eso, articulado con algo que yo vengo haciendo desde hace bastante tiempo también, que es la política institucional. O sea, me parece que el tema de la formación, de la enseñanza del psicoanálisis, en general se tiende a separar de las políticas institucionales. Y para mí eso va junto, porque pienso que las instituciones hacen a la formación permanente de un analista, y que un analista necesita de instituciones. Entonces, vengo pensando en este tipo de cosas, esta que leyó antes Valeria, algunas las hemos escrito con Alberto Cabral y otros amigos, pero me interesa poder compartir con ustedes mi perspectiva en relación al tema que nos ocupa, articulado con el tema de las políticas institucionales. Muchos de ustedes están interesados en la política institucional y creo que les puede interesar esta perspectiva.
Yo escribí en el 2013 mi tesis de maestría que hice en la USAL sobre la institución psicoanalítica. Si alguno quiere, después yo se la puedo mandar. Y a partir de ese trabajo que hice durante 2 o 3 años, me puse a pensar más este tipo de cosas formalmente, porque, digamos, venía haciendo eso durante 10 años antes, cuando fui presidente de la APA, pero un poco intuitivamente, digamos así, ¿no? O sea, sin conceptualizar demasiado, pensando cosas y armando cosas, pero sin una, digamos así, un trabajo de elaboración de eso. Y entonces la maestría me sirvió para, digamos, poder hacer ese trabajo y desde entonces me vengo dedicando a estas cosas. Yo preparé un PowerPoint que así hace más fácil esto, me pueden seguir. De todas maneras, yo después les dejo el PowerPoint y ustedes lo circulan y lo miran tranquilos en sus casas, ¿no? Digo, para que no tengan que tomar un... Bien. Empezamos por esto que escribió Mustafa Safwan. Yo trabajo bastante con Victoria Corín, que es una colega y amiga de muchos años. Pensamos mucho este tipo de cosas y por eso van a ver que algunas de las láminas tienen que ver con cosas que me ha aportado ella. Safwan escribe: ser analista es un hecho que se prueba en el discurso, que determina la relación del analista con las cuestiones que le plantea la experiencia del inconsciente. Se trata de interrogantes a los que un analista solo no podría responder. ¿Sí? Un poco lo que les decía antes, ¿no? ¿Por qué estamos en instituciones? Y esto tiene que ver con lo que Jaime Spilka, que es un maestro y amigo de muchos de nosotros, fue miembro de la APA, es miembro de la APA, presidente de la APA, hace muchos años que está en Madrid, que se dedica también a estas cosas. Jaime escribe: lo inconsciente necesita ampararse en instituciones que lo abriguen. Y a la inversa, paradójicamente, las estructuras institucionales necesitan, para subsistir, domesticar, apaciguar y aplacar al objeto cuya transmisión sostiene. Para que veamos esta tensión que existe entre la necesidad de la institución y cómo lo inconsciente hace ruido a las instituciones. Y agrega: cuanto más se alían el saber y el poder, más bloqueada queda la dialéctica del saber con la ignorancia, que es fundamental para el mantenimiento de la radicalidad de la hipótesis del inconsciente. Fíjense cómo vamos complejizando el escenario, ¿no? Los analistas necesitamos instituciones, lo inconsciente necesita instituciones, pero hay una tensión entre lo instituido y lo inconsciente, y esto tiene que ver con la dialéctica del saber con la ignorancia cuando se alían el saber y el poder. Lamentablemente, nuestras instituciones tienen muchas veces, no siempre, muchas veces, una confluencia del saber y el poder, porque los que detentan el poder son los que imponen cierto saber. Y entonces ahí tenemos algunos problemas que los que nos ocupamos de esto tenemos que lidiar con eso. No es ni bueno ni malo, es así, sucede. Es malo, pero sucede y hay que saber qué hacer con eso y vamos luchándola todo el tiempo. Y Jaime dice: la formación debería estar más centrada en la subversión de la cura que en la adaptación a la institución. ¿Sí? Y después vamos a hablar algo de esto del PCD-12. ¿Por qué necesitamos instituciones? ¿Para qué quieren instituciones? ¿Sí? Freud: la cultura debía ser protegida de los individuos. Las normas, las instituciones y los mandamientos cumplen esa tarea. Protegen las instituciones de nuestras casetas. No solo persiguen establecer cierta distribución de los bienes, sino conservarlos. Hoy hablábamos ahí afuera, con quienes vos hablábamos,
que lo difícil es sostener las instituciones, que no es solamente ganarlas. Porque hay que preservarlas, dice Freud, de las mociones hostiles de los hombres. Entonces, ¿cómo surge esto de las instituciones? ¿Te recuerdan que después de la reunión de los miércoles que Freud tenía con sus amigotes, en 1910 son conscientes, a partir de Freud y de esta gente, de que hacía falta una institución que nucleara a los analistas, esto es prácticamente lo que dice el Instituto de Berlín, una institución que nucleara a los analistas para cuidar a la nueva disciplina de posibles desviaciones y prevenir las prácticas silvestres por personas no entrenadas. Para eso, dijeron de fundar la IPA. ¿Sí? Fíjense que no tenía que ver con la formación de analista la institución, tenía que ver con cuidar el psicoanálisis. Y entonces, después, aunque Freud no participó directamente de esto, y esto es importante porque vamos a hablar después, Max Eitingon y otros fundaron en 1923 el Instituto de Berlín. ¿Por qué es importante esto? Porque el Instituto de Berlín, todo lo que se conoce con el folclore de la reglamentación del psicoanálisis viene del Instituto de Berlín. ¿Sí? Con este señor Max Eitingon, que era muy entusiasta, muy olentoso, pero era un señor que decía que las cosas habían que ser de una determinada manera. Y entonces, en 1923 se funda el Instituto de Berlín. Hay un libro muy interesante de Alberto Cabral, donde él cuenta las vicisitudes de esa época, y medio como que lo andaban persiguiendo a Freud para que Freud haga lo que ellos decían que había que hacer, y estaba en el instituto, y Freud por otro lado hacía como que caso omiso de lo que planteaba el instituto. Y entonces acá viene la cuestión, como les decía, de la separación entre la institución y los institutos de formación, ¿sí? Que me parece que es un tema que cualquiera que trabaje en estas cosas, como les dije, hay que articular, y ahora se nos agregó un tercer elemento que es la universidad. Como si fuéramos poco, teníamos, digamos, problemas, ahora tenemos además el de la universidad. ¿Para qué servía el instituto originalmente? Berlín 1923. Procurar un centro donde enseñar la teoría del psicoanálisis y donde la experiencia de analistas mayores pudiera transmitirse a los alumnos deseosos de aprender. No estaba nada mal, ¿sí? Digamos, buenas intenciones. Pero, para eso, extremadamente reglamentado, ¿sí? O sea, lo que se enseñaba era una práctica extremadamente reglamentada. Y acá me parece interesante, digamos, esta cita de Miller al día de hoy, comparando con 1980 años, 1923. No, 100 años, ¿no? 100 años. Que Miller, en un diálogo con Miloje, que está en la revista de psicoanálisis, que se lo recomiendo, cuando Miloje era presidente de la IPA, Miller describe: la apuesta principal de la formación de analistas es que continúe habiendo personas que tengan el deseo de formarse como analistas. Ni más ni menos. ¿Sí? O sea, apuntando a esto que decíamos de cómo sostener el psicoanálisis basado en el deseo de que haya gente con deseo de ser analistas. Y acá viene el tema del título de hoy, ¿no? Esto de la enseñanza del psicoanálisis. Para mí es un tema, digamos, yo pensaba, es como un efecto de época, ¿no? Quizá soy de una época, digamos, anterior, me cuesta como hacerme, me suena como, cuando se habla de la enseñanza del psicoanálisis, digamos, lo veo como una cuestión como más, digamos así, universitaria, entiendo la resonancia que tiene. Pero estoy más acostumbrado a usar ahora, como les digo, el tema de la formación. Entonces, la enseñanza, el tema de la transmisión del psicoanálisis, que tiene básicamente que ver con transmitir la experiencia con el inconsciente, eso que San Juan dice que para ser analista hay que poder lidiar con el inconsciente, y eso no se puede enseñar.
sea, eso se transmite. Entonces, me parece que es interesante. Y algo que me parece que también es interesante en relación con esto es el concepto de Bildung, que es un concepto que viene de los judíos centroeuropeos, de los cuales Freud era parte, y que tiene que ver con una formación, lo que llamaríamos hoy una formación humanística. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Había una discusión cuando el psicoanálisis llegó a Estados Unidos de si uno se podía entrenar en psicoanálisis, uno podía enseñar a la gente y enseñar como la técnica, ¿sí? Estaba un señor Brill ahí que, como era médico, psiquiatra, estaba como con la mentalidad esa, planteaba esa forma de entrenamiento. Y contrapuesto el tema de la Bildung, que es una, como le digo, una formación humanística personal humanística, digamos así. Estar bien formado ya no era solamente aprender una técnica, entrenarse en una técnica, sino, les leo, experiencia formadora del carácter al servicio de sus ideales, de los de cada uno, ¿sí? O sea, digamos, como algo muy, como que trasciende aprender a hacer algo, porque incluye toda nuestra persona. Y entonces esto tiene que ver con lo que se planteó como forma de formarse como analista. Analizarse, supervisar y estudiar, ¿sí? Porque se suponía que analizarse es la forma más efectiva, digamos así, para los que somos psicoanalistas, de lograr esa Bildung. Lamentablemente, en nuestro país no tenemos la formación que tienen colegas de otras partes del mundo, por ejemplo, franceses, que llegan a la formación de grado o de posgrado con una enorme formación en cultura general, en cosas que nosotros en ese sentido somos bastante más limitados, pero es bueno saberlo, esto de que no alcanza con estudiar solo psicoanálisis, ¿no? Digo, y por supuesto, además de analizarse, que hay muchas otras cosas que uno debería saber, Freud dijo algunas, podríamos agregar otras. Bueno, las supervisiones, que hoy en día está como un tema importante para el nuevo, si las supervisiones tienen que ser solo de clínica psicoanalítica con pacientes o si la formación se puede hacer con supervisiones de materiales institucionales. Por ejemplo, hay una colega argentina que se formó en Berlín supervisando su trabajo con maestras. ¿Sí? O sea, la supervisión es una persona que no hace clínica, ¿no? Entonces, es como una cosa que nosotros acá, por una cuestión de la ley y toda la historieta esta, no podemos hacer fácilmente, pero que vale la pena tenerla en cuenta. Y de nuevo, ¿qué tipo de seminario? Que no es el tema de hoy. A esto, Stefano Bolognini, un amigo y colega de Italia, fue presidente de la IPA, él plantea que el diálogo entre analistas es la cuarta pata de la formación, ¿sí? Y a mí me parece que es un tema que se podría incorporar directamente. Como también teníamos con el tema del legado, digamos, que estaba en la convocatoria, me parece interesante esto que sabemos, creo que todos, digamos, que esto que se transmite, el legatario lo recibe. Esa palabra legatario yo no la tenía tan clara, pero suena muy jurídica, pero bueno, me parece que es la palabra legatario. Que es distinto de un heredero que, como decía Goethe, es el que se apropia de la herencia, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que es una discusión que viene arrastrándose en el psicoanálisis de los últimos 20, 30 años, es si hay un psicoanálisis o muchos, ¿sí? Para preparar esta charla, releí una cosa de Mario Goldenberg, un amigo de Leol, donde él planteaba, saben que cuando Chegoyen fue presidente de la IPA, hizo como buenas migas con Miller, hicimos una posibilidad de trabajar juntos con unas cosas con gente de León, hicimos varias actividades y cada tanto hacemos alguna cosa, pero ahí Mario plantea como que algo así como que el psicoanálisis lacaniano es como el heredero, digamos así, del legado freudiano. Y me parece que
soy más bien de la idea de Wallerstein de que hay mucho psicoanálisis, ¿sí? Entonces nadie se puede declarar heredero, digamos, del legado freudiano. Es una posición personal, creo que compartimos. Después viene el tema este de lo que queremos hacer cuando formamos gente. Si la queremos formar en relación a un ideal, digamos, atendiendo al deseo, y ahora vamos a hablar un poquito del yo ideal, o si queremos una formación basada en el superyo, y el riesgo de que eso anule la subjetividad de que se quiere formar. Bueno, el resto ya lo ven ustedes, algo forzado, que, digamos, violenta, digamos, la subjetividad propia, y me parece que es importante también, hablando de ideales, esa discriminación interesante entre yo ideal y ideal del yo, porque creo que, digamos, hay ideales tróficos y hay ideales tanáticos, y esta, digamos así, esta distinción creo que vale también para el tema de la formación. Después, si quieren, lo aclaramos. Esta es una cita de Ricardo Owenburg, un maestro de muchos de nosotros. El psicoanálisis se ha dogmatizado mucho y a veces la gente en formación está más preocupada por saber si hace o no psicoanálisis que por saber si el paciente sufre menos. A mí me parece que este es un tema muy importante, lo escucha uno todo el tiempo, es psicoanálisis, no es psicoanálisis. Hay una cita, yo la digo siempre, de Gabbard y Wester, un artículo, quizá alguno lo leyó, de la mecanismo de acción terapéutica del psicoanálisis, donde ellos empiezan diciendo, dejamos para otro momento la discusión de si lo que vamos a decir es psicoanálisis o no es psicoanálisis. Punto, no mejora. Bueno, y ahí escriben todo el artículo, ¿sí? Y me parece que esta es una cosa que está muy vigente, ¿no? Siempre hay grupos conservadores que se atribuyen el derecho de decir que es psicoanálisis y que no es psicoanálisis, y hay gente que es más, digamos así, abierta en ese sentido. Bueno, esto lo vamos a ver después. Esto también me gustaría decírselos, es algo que yo aprendí de una persona, de un analista norteamericano, Arnie Richards, que es como un prócer en Norteamérica, que él lo toma de un químico húngaro, Ludwig Fleck, un químico húngaro de la época de Freud, que escribió algo así como que el pensamiento grupal dentro de un colectivo puede coalescer en una creciente similaridad canónica, resistiendo a ideas nuevas e innovativas y expulsando a las ideas divergentes. Esto es así, ¿no? Según Fleck, que me parece que es bastante razonable. Y lo que él plantea como antídoto frente a esa tendencia a la uniformidad canónica son múltiples perspectivas y nuevas voces, comunicándose en intercambios abiertos. Y esto es lo que quiero remarcar, ¿sí? Nadie se puede atribuir el dueño del psicoanálisis y está bueno esto de que uno circule, yo después de 20 años venga acá, digamos, y ustedes vayan a otro lado, y así la cosa circula y este diálogo que decía Bolognini es un poco más abierto. Hace años que venimos, vos me decís cuando me faltan 5 minutos y... Me faltan 5 minutos. Bien. Esto es de Mirta Goldstein, que es una colega y amiga con la cual trabajamos mucho estas cosas hace muchos años. Mirta escribe la ilusión, alerta acerca de la ilusión de querer determinar el futuro institucional, reglamentando y uniformando el saber, la formación, la clínica, la ética, etc. ¿Sí? El riesgo, de nuevo, de la uniformidad canónica. Y ella dice, como decíamos antes, que las reglamentaciones son importantes, porque eso hacen las instituciones, protegen, como decía Freud, de la hostilidad de las personas. Pero una cosa es reglamentar y otra cosa es uniformar. ¿Sí? Y esta tensión entre la reglamentario y la uniformación me parece que es importante cuando hablamos de estas cosas. Bien. Esto tiene que ver con algo que ustedes saben, que es, me parece que es importante, los paradigmas de lo singular, del abordaje de la complejidad. Me parece que es importante respetar el paradigma de la complejidad, y la complejidad se aborda no simplificando, ¿sí?, sino singularizando y articulando,
¿sí? Esto es Edgar Morin, me parece que para la formación es importante. Por eso nos interesa caso por caso, como se suele decir, ¿no? Otra cosa que quisiera destacar es esto que a mí me preocupa hace un tiempo, que es esto, bueno, por el tema del supuesto saber, quedó como una especie de muletilla, del saber más allá de los supuestos. Vos leías algo antes en tu introducción, ¿no? Y esto tiene que ver con una preocupación que tiene gente, por ejemplo, este hombre Ludwig, bueno, se me escapa Friedman, él tiene un nombre, pero no me lo acuerdo ahora. Bueno, Klein es un discípulo de él, y que plantean que hay que tener una dedicación al saber igual que al no saber, ¿sí? Dejando de lado lo que consideran ellos una actitud fóbica hacia el conocimiento de los analistas, ¿sí? Esto parece un poco hereje, digamos, en este contexto, pero me parece que es importante, sobre todo para la gente joven que recién empieza, tipo como que, digamos, esta especie de cuestionamiento que ellos llaman actitud fóbica al saber, ¿no? Entonces, me parece que es interesante porque yo creo que hay cosas que, volviendo a la enseñanza, digamos, hay que enseñarlas, porque la gente no tiene que estar sabiendo, digamos, y que me parece que la práctica supone el saber de esas cosas. Después, el tema de las transferencias, digamos, que me parece que es importante, las transferencias con las instituciones, lo reprimido, los residuos transferenciales reprimidos, cómo intervienen en la formación, y que esto de que decía Piero Loanier, que en general, cuando la transferencia se dedica está dirigida a la institución, en general se desmiente bastante. Nosotros nos gusta analizar la transferencia con los pacientes, pero la transferencia con las instituciones, medio como que no le damos mucha importancia y esto es importante. Terminando. Bueno, como les dije, esto implica políticas. Las políticas tienen que tener en cuenta eso. Cómo llevar adelante una institución. Pienso que apertura, como dije antes, participación, articulación deben ser centrales en las políticas. Y entonces, ahora sí, para terminar, esto es de dos amigos, de un amigo y un amigo de un amigo, Javier García y Juan Carlos Campos de Uruguay. Se trata de la transmisión del deseo de la búsqueda de lo desconocido, y para eso hace falta lo que ellos llaman invernadero institucional, por eso la florcita que está por ahí, ¿sí? ¿Y de qué se trata eso, no? Vuelvo a lo que dije al principio, la cita es aestética. Lo inconsciente necesita una institución que la albergue, pero también la institución se ocupa de aplastarlo, porque si no es muy disruptivo para la institución, para lo instituido. Entonces, Otto Kemper, maestro, dijo que se trata de no destruir la creatividad de los analistas de información, ni más ni menos, ¿sí? Que para que, esto dijo Kemper, yo agrego, no hay un solo psicoanálisis y tampoco hay una sola forma de formar gente, ¿sí? Tenemos algunos criterios, pero se trata de no hacer algo igual, imitar o cumplir, ¿sí? Digamos, eso es lo que queremos evitar, o sea, generar esta cosa más creativa en la formación. Y sostener este diálogo que decíamos antes del saber con la ignorancia, por lo que dijimos al principio, de los peligros de cuando confluyen saber y poder. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al principio a los compañeros de la Secretaría Científica por invitarme a cerrar el ciclo 2023 con esta mesa junto a Abel, que en la exposición que acabamos de escuchar va a haber, dicho de otra manera, varios puntos en común.
¿Qué es ese algo que el análisis nos enseña que le es propio, o lo más propio? Propio verdaderamente no más, o más verdaderamente. Es una cita de Lacan, del psicoanálisis y su enseñanza. En el título, la enseñanza del psicoanálisis, legado y filiación, se articulan varios conceptos: enseñanza, legado y filiación. La definición de legado remite a aquello que se transmite a los herederos según la RAE. Algo que se presume va a constituir una suerte de filiación. Pero tal como recuerda Freud en su cita de Goethe, lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo, se precisa de un trabajo de apropiación para constituir un heredero. Dice Nacio, el psicoanálisis no se transmite por fidelidad al padre. De ahí que el trabajo de aprendizaje implique incluir alguna impronta propia para configurar un discípulo. No es mera repetición erudita. Ya que así como la sola presencia del progenitor no garantiza un hijo, así como la patria no asegura un ciudadano, tampoco un maestro con su saber alcanza para generar un discípulo. Entiendo que el legado y su filiación en el terreno de la enseñanza no son el uno sin el otro, que son conceptos... Tienes que bajar el volumen. Que son conceptos solidarios en permanente intercambio. Le doy una copia si quieres. Se parte de la creación de un lazo significativo que logre que la palabra del maestro toque, ingrese, vibre e interrogue de algún modo a quien está como aprendiz. Pero no se trata de un vector unidireccional, de alguien activo, dueño del saber, alguien receptivo que es escrito como tabula rasa. Un legado se convertirá en enseñanza solo si construye una experiencia que circule entre los protagonistas, logrando transmisión y pertenencia. Solo así ese saber no terminará en letra muerta repetida. Para este proceso es imprescindible el concepto de transferencia. Transferencia de trabajo como soporte del deseo, expresión de la creación de un supuesto saber que circule, se moldee y se interrogue. Luego volveré sobre esto. El legado transforma al receptor creando filiación cuando éste metaboliza lo recibido, logra interesarlo y lo mastica, lo digiere, manteniéndolo vivo, en movimiento y dispuesto a revisión continua. Por eso la formación es continua, porque cambian los contextos clínicos e históricos sociales a los cuales operan sus conceptos. Es que la enseñanza del psicoanálisis también llevará las marcas de su época. Dialogará con sus discursos y presentaciones y tratará de articularla con ellos sin perder su especificidad, procurando por una apropiación creativa de lo recibido. Creatividad regulada ante los riesgos del desvío conceptual de sus fundamentos. Un riesgo presente en la transmisión del psicoanálisis, el desvío de sus fundamentos, por las resistencias que esto genera, resistencias que acechan en silencio. Sobre procesos de legado, filiación y desafiliación en la historia del psicoanálisis. Freud en 1914, en tiempo en que dos de sus discípulos predilectos, Adler y Jung, cuestionan que la raíz de los problemas psíquicos sea de naturaleza sexual, escribe un texto, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, donde reafirma las hipótesis fundamentales del psicoanálisis, qué pertenece a su órbita y qué no. En ese acto deshereda a sus discípulos. Se autoriza semejante tarea al asumir la paternidad del movimiento psicoanalítico. Dice Freud, nadie puede saber mejor que yo lo que el psicoanálisis es, en qué se distingue de otros modos de explorar la vida anímica, qué debe correr bajo su nombre y qué sería mejor llamar de otra manera.
Con semejante atribución del fundador, ¿qué lugar queda para la creatividad? Para nuestro alivio, luego de esta declaración de principios, Freud menciona a los maestros de quienes aprendió el por qué la sexualidad está en la base del padecer psíquico, y los nombra en ese texto: Breuer, Charcot y Schroeder. Los coloca en ese lugar de maestros a partir de 3 situaciones clínicas donde los destacados profesionales, con tono burlón, sarcástico, atribuían los síntomas de sus pacientes a la insatisfacción sexual. Una verdadera herejía para la medicina de la época. Sin embargo, Freud rescata un saber que no proviene de un proceso de enseñanza formal, de un chiste, un sarcasmo, una ocurrencia. Desde las ansias del conocimiento es donde encuentra un saber no sabido. Dice Freud, en ese mismo texto: me habían transmitido una intelección que en todo rigor ellos mismos no poseían. En mí, en cambio, esas comunicaciones que recibí sin comprender quedaron dormidas durante años, hasta que un día despertaron con un conocimiento en apariencia original. ¿Qué nos enseña esa particular forma de transmisión? El lugar del inconsciente operando en la creación de sus fundamentos en su transmisión. Que su captación y posibilidad de internalización responde a vías que exceden los modelos teóricos que se encuentran en la biblioteca. Claro que hay conceptos que organizan el material a transmitir, que lo apuntalan y le dan coherencia y consistencia para operar con ellos. Conceptos como pulsión, transferencia, repetición, inconsciente, resistencia, entre tantos otros. Pero con su experiencia de aprendizaje, Freud nos sumerge en un modo peculiar de transmisión, una creación por añadidura, donde también se juegan raíces ignotas, inconscientes, que determinan modos de escuchar las palabras, armar relatos, construir teoría y podríamos agregar de leer textos, interpretarlos y recrearlos como resultado de la transmisión por quien ha encarnado un vínculo transferencial de trabajo. Por eso infiero que Breuer, Charcot y Schroeder, aún sin saberlo también, tuvieron ese lugar libidinal en su discípulo Freud, como portadores de una verdad que pasó a través de ellos, como a tantos nos ha ocurrido con quienes oficiaron de verdaderos maestros. Y tomando un poco el título del ciclo, voy a hablar sobre la historia de una afiliación. Como toda historia, cuenta un cuento que, como todo cuento, tiene algo de autobiográfico. Había una vez un joven médico que, cursando la residencia de psiquiatría, se encontró con 2 modelos de tratar el sufrimiento psíquico. Por un lado, los docentes que describían meticulosamente los fenómenos sintomáticos, definiendo cuadros clínicos, diferenciando lo normal de lo patológico y poniendo el acento en la fenomenología, su clasificación y su terapéutica. La evolución del cuadro estaba supeditada a la eficacia de la psicofarmacología, el trabajo con la familia y los cuidados en la prevención de recaídas. Se trataba de un saber instituido de aplicación universal y resultado esperable. Saber que no precisaba más implicación para el médico que el ansia de conocer los cuadros patológicos y las indicaciones terapéuticas definidas según protocolos con una epistemología racional. El objetivo de esta terapéutica era el de acotar el síntoma, expresión de lo que falla, para dirigir un tratamiento según ideales prescriptos de curación. Sobre la causa del padecimiento, era cuestión de situar la teología orgánica, genética o accidental. Por otro lado, este joven médico se fue encontrando con otros maestros, los psicoanalistas. Estos, ante las mismas manifestaciones clínicas, ponían el acento en la palabra del paciente, que adquiría valor de una verdad a develar y era a su vez la brújula sobre la fuente del sufrimiento. Causaba sorpresa en el aprendiz que desde esta perspectiva
los síntomas se transforman en una producción psíquica y también en un recurso más que en una falla. El pasaje de la mera observación y descripción a la escucha atenta y su traducción en palabras producía una lectura clínica de lo singular, del caso por caso, donde lo normal y lo patológico adquirían otro estatuto. Sus fronteras eran poco definidas. Podía ser un delirio, un sueño, un síntoma o cualquier manifestación clínica y se ponía el acento en la presencia de un cierto saber inconsciente, casi inefable o místico para ese joven médico. Saber inconsciente que aparecía en escena como un actor fundamental para la elección de la cura. El sentido común era secundario, el llamado criterio de realidad desfallecía. En cambio, aparecía otra lógica de entendimiento y abordaje del sufrimiento psíquico. Lógica que producía curiosidad en cuanto este joven se sentía implicado, tocado en su propia intimidad por las lecturas psicoanalíticas. Una vez decidido a transitar por este camino, se encontró con algunos obstáculos. No alcanzaba con estudiar con rigurosidad a Freud y sus discípulos. No había protocolos de tratamiento de aplicación universal, solo una regla para el análisis. El dispositivo analítico, asociación libre, atención flotante y la plena confianza en la palabra. Era una propuesta diferente a la anamnesis psiquiátrica. Se trataba de analizar el relato del paciente y acceder, o mejor dicho, interpretar o construir el escurridizo saber inconsciente como fuente de las manifestaciones clínicas. Pronto descubrió que también necesitaba aprender otros revaledizos conceptos fundamentales, la llamada metapsicología psicoanalítica, la bruja metapsicología, como decíamos anoche. Pero no alcanzaba con su estudio. Ese aprendizaje precisaba un análisis personal. Era tiempo de buscar un analista. Porque su propia historia de vida, sus pasiones, fantasías, prejuicios e ideales eran tomados en cuenta para el trabajo clínico. Podían ser motor u obstáculo. No había hacerse posible. Para elegir un analista recorrió varios consultorios hasta que algo indefinido, íntimo, desconocido, lo decidió quedarse. Quizás por alguna intervención o algún gesto, se encontró con ese supuesto saber que hizo posible que se instale un inicio de transferencia que abrió el camino de su análisis personal. La otra decisión fue buscar a quien lo acompañe a entender y pensar la clínica, un supervisor. Allí también se trataba de un supuesto saber dado por la experiencia clínica y un recorrido teórico. Luego de varios intentos, con diferentes estilos y teorías, llegó una supervisora donde se armó transferencia de trabajo. Se sintió cómodo y siguió por años, construyendo a través de esa experiencia su propio estilo de analista. Pero si bien es cierto que el saber inconsciente no se llega solo por la erudición, era requisito fundamental conocer los instrumentos teóricos necesarios para precipitar dicho encuentro. Por eso la otra decisión fue apostar a la formación. Quería entender qué resortes producían las manifestaciones clínicas, con qué herramientas podía contar para dirigir un tratamiento. Así buscó quienes le pueden transmitir ese conocimiento. En ese tránsito se encontró con la escuela, con esta escuela, con su diversidad teórica y la hospitalidad del intercambio. Había que estudiar conceptos, trabajarlos y debatirlos con otros. No se trataba solo de acumular información y aplicarla. Aprender psicoanálisis implicaba un compromiso personal. Su asimilación también tropezaba constantemente con resistencias interiores que solo podían despejarse, algo que no siempre resultaba sencillo en el análisis personal. El trípode estaba en camino. El análisis personal, la supervisión clínica y la formación teórica. Se agregaba, como decía hace un ratito Abel, una cuarta pata, el intercambio con otros, en el debate y la escritura. En este derrotero, el joven encontró que la posibilidad de aprender la lógica del psicoanálisis tenía en su centro la instalación de la transferencia. Que no hay transmisión posible sin transferencia con su analista, con su supervisor,
con los docentes y colegas con quienes iba leyendo, debatiendo e interrogando los textos. También entendió que la formación es continua, que la ruta la hará como Sísifo, levantando la piedra tantas veces como se caiga, pues siempre se caerá. Para terminar, unas palabras sobre la ética de la transmisión, y creo que este punto, escuchándolo a ver, tiene bastante que ver con esto de entre el saber y el poder, esta articulación. ¿Qué se enseña con el psicoanálisis? En principio, ahora desde mi lugar de docente, intento transmitir una lógica de funcionamiento psíquico, es decir, una metapsicología que oriente para la lectura y tratamiento del malestar de quien consulta por un análisis. Esta lógica la pienso como una teoría que toma el sufrimiento psíquico como la manifestación consciente que, al modo de la figurabilidad onírica, expresa procesos inconscientes en conflicto, insistiendo por su realización. El sueño es el modelo, donde en cada escena hay en juego otra escena, enhebradas por el deseo que realiza historias de vida. A veces esas historias son sueños, otras son pesadillas. Que el psicoanálisis trabaja en transferencia, como escenario para investigar y tratar las fuentes del malestar, donde las instancias despliegan en actos sus conflictos de intereses y que el trabajo de análisis implica procesos de duelo, de desprendimiento y sustitución, entre otras cosas que intento transmitir. Con un marco teórico, una lectura clínica y un dispositivo de tratamiento, apuesto a poder transmitir sobre ese saber inconsciente, apuntando a un pensamiento creativo, ya que no se trata de un conocimiento intangible o absoluto, eso solo generaría sometimiento. Se trata de un saber en falta, en revisión continua, con partícipes de la experiencia de transmisión que se implican como sujetos del inconsciente, donde, cito a Amelia Imbriano, dice, el amor a la verdad significa que no se puede dejar de decir lo que se ignora. Y esta indiscreción es la exigencia primaria de la transmisión, cierro comillas. Por eso, a diferencia de la instrucción de cualquier ciencia, el psicoanálisis precisa de docentes involucrados con el saber que se transmite, donde sus recortes de textos y sus ejemplos clínicos transportarán acentos, olvidos y lapsus, algo de su propia psicopatología de la vida cotidiana, indicios del valor atribuido a la palabra como transporte de una verdad, y también su recorrido teórico y clínico, con el aporte fundamental del propio análisis, en cuanto le ha generado la convicción en la existencia del inconsciente. Camino que se espera despierte en quien se ubique como aprendiz alguna cuota de curiosidad y hasta cierto grado de incertidumbre en cuanto a la veracidad del saber propuesto. Porque, insisto, no es un dogma lo que se transmite. Al texto y al maestro se lo debate, se lo discute, se lo interroga, procurando con el apuntalamiento a conceptos fundamentales por una producción viva del conocimiento. Dice Enrique Lofreda, no solo la clínica psicoanalítica se funda en una ética que la hace posible, también la enseñanza del psicoanálisis requiere una posición clara con respecto a los principios que rigen su transmisión. ¿De qué ética se trata? El concepto articulador de ambas prácticas, la clínica y la docencia del psicoanálisis, es la transferencia. Es decir, la presencia de un vínculo con quien se le atribuye un supuesto saber, y en ambos, desde el inicio de su constitución, lleva la marca de su futura caída. Por eso la enseñanza que se produce por transmisión en transferencia abre la posibilidad de un legado con una singular filiación, única para cada aprendiz, que con el tiempo se desprenderá de sus maestros, sin por eso dejar de reconocer sus orígenes. Y si hablamos de transferencia, hablamos de una producción del inconsciente como el síntoma. En esta línea recordé una propuesta de una docente de la casa presente, Cintia Chantil, quien recomienda leer los textos psicoanalíticos como si se estuviera haciendo un ejercicio clínico. Al modo del dispositivo analítico con un analizante, propone leerlos de corrido,
yendo y viniendo por ellos con una suerte de atención flotante, dejándose tomar por sus opacidades, seguir sus intersticios, desmenuzarlos e interrogarlos hasta que algún sentido precipite. Sentido que será efecto de un saber construido una y otra vez en ese intercambio con el otro que representa el texto, listo para ser nuevamente interrogado y, si es preciso, volver a sustituirlo por un nuevo sentido. Gracias. Bueno, bien. Vamos a ver. Vamos a escuchar preguntas, comentarios, aportes. Vamos a pausar. Cualquiera de las dos, porque son las gemelas, las nuevas gemelas de la institución. Bueno, en realidad quiero agradecerles mucho. Presentate Bueno, para el... Perdón, si preséntense para los que están en YouTube ya saben quién es. Bueno, mi nombre es Flavia Leví, quiero agradecerles mucho a los dos, a la mesa, me pareció muy interesante y motivador la temática que se está planteando, motivadora. Pensar algunas cosas. En principio, digamos, creo que el psicoanálisis hace bastante tiempo tiene sus riesgos. La transmisión del psicoanálisis, pero la existencia del psicoanálisis tiene sus riesgos. Hay muchos combates desde otros lugares, de las terapias cognitivo-conductuales, de otro tipo de áreas, que ponen, digamos, en amenaza al psicoanálisis. Y una de las cosas que a mí me parece que el psicoanálisis viene haciendo y tiene que seguir haciendo para mantenerse vivo es el no cerrarse sobre sí mismo, el poder dialogar con otras disciplinas, el poder dialogar con otros psicoanálisis, porque es la manera de mantenerse vivo y de permitirse la creatividad. Me parece que uno de los riesgos no es el embate de afuera solamente, sino que el embate puede venir desde adentro mismo del psicoanálisis. Y uno de los riesgos es cerrarse sobre sí mismo, la falta de diálogo, la falta de contemplación de lo actual. Lo actual es muy complejo, siempre seguramente fue muy complejo, pero a nosotros nos toca trabajar en esta época y todos compartimos entre nosotros las dificultades varias que se plantean en esta época y bueno, incrementadas por toda esta situación actual mundial, por supuesto, también, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa nada más es que me acordaba de Marilu Pelento. Marilu, todos sus textos, los objetos de raíz de lo que comentó Rey de la cultura, Marilu, todos sus textos los introducía pues, en un diálogo con la historia, con la filosofía, con la literatura, con las artes, y a mí me parece que es muy rico esto para la formación del analista, ¿no? Creo que Marilu decía algo así como que uno no tiene que saber solo un poquito de cada cosa, hay que tratar de animarnos a conocer un poquito más acerca de la cultura y al diálogo con la cultura. Bueno, y Norberto, lo que vos decías me hizo pensar en algo que trabajamos bastante en la facultad, y es el tema de no alinearse en una posición teórica para aquel que se está formando, sino de ir haciéndose una posición. Así que bueno, muchas gracias a los dos. Hola, soy Gabriela Kramer. Cuando digo las cosas se me ocurrió decir, una de las preocupaciones que traía Claudia también me preocupan respecto de estas otras, digamos, otras maneras de hacer terapia de otra perspectiva, y pensaba varias cosas. Por un lado, que yo los escuchaba, me gustó mucho el relato de Norberto, que parece que es estudio gráfico, y pensaba los que venimos de estudiar la carrera de psicología, digamos, ustedes ambos son médicos, y la Universidad de Buenos Aires, y a veces escuchando pacientes, ¿no?, que estudian en la facultad, cómo, digamos, y pensaba el tema que traía del poder, del saber, ¿no?, cómo
digamos, el tener una posición dogmática, a veces psicoanalítica, en la mayoría de las cátedras, muchas lacanianas, no, al menos fue esa mi formación hace más de 30 años, y lo que está sucediendo ahora que genera incluso a veces como rechazo, ¿no? Digamos, con cuestiones del psicoanálisis, ¿no? Uno se encuentra con pacientes o personas que dicen, bueno, deciden si tienen la posibilidad de estudiar en otras universidades porque plantean que es muy cerrada la perspectiva, y cómo en lugar de motivar, digamos, produce lo contrario en los últimos años. A mí me preocupa, y de acuerdo totalmente con las dos posturas que ustedes trajeron respecto de psicoanálisis y el pluralismo, y me parece que si uno pudiera mostrar mucho más lo que ustedes fueron contando, creo que sería mucho más atractivo. Y lo otro respecto de no conocer esa modalidad que Cintia propuso, pero sí a mí me pasa, no sé si a ustedes les suena, a lo mejor porque he estudiado idiomas, que a veces yo lo planteo y lo pienso como el aprendizaje de un idioma. Creo que el psicoanálisis es una lógica y es un idioma, digamos, es una manera de ver las cosas, en donde hay algo de lo que llaman la inmersión en la lengua, cuando la gente que estudia un idioma extranjero, ¿no? Como que tiene que estar. Y yo muchas veces a los alumnos les planteo, digo, bueno, ustedes, aunque no entiendan nada, y les hago esta comparación, léanlo, vean qué entienden de todo esto. E imagino cuando yo estudiaba idiomas, que a veces uno iba y escuchaba un docente que hablaba todo el tiempo de ese idioma y uno entendía pocas cosas, y que, digamos, en distintos momentos van a poder ir comprendiendo más cuestiones, ¿no? En ese momento. Y que paradójicamente en esta época hay mucha gente que estudia idioma con alguna aplicación. Digo, te hago esta comparación porque digo, me parece que con el psicoanálisis algo también está pasando, en donde se pierde esta cuestión de la transmisión interpersonal, ¿no? Que ustedes claramente la sostuvieron y que yo acuerdo totalmente, ¿no? Como que estamos en la época del aprendizaje con las apps, del psicoanálisis y del idioma. Bueno, gracias. Cintia. Buenos días, mi nombre es Cintia Chantre. Me gustaron muchísimo las dos exposiciones, estoy un poco conmovida, pero creo que es porque entiendo que la docencia es involuntaria, totalmente involuntaria. No sucede que queremos transmitir, que queremos, pasa en mi caso por el lado de la pasión, ¿no? Y cómo dominarla para poder transmitir algo que me atraviesa. Y en ese sentido, tomando lo que comentaba Norberto, les quería decir cómo llegué yo a esta conclusión de que la transmisión del psicoanálisis es un acto clínico, ¿no? O yo lo pienso como la transmisión de la clínica. Me sucedió como a Sísifo, digamos, ¿no? A los tumbos. Un día estaba en el análisis, estaba muy enojada porque no estaba contenta con una cursada y no estaba dispuesta a hacer el trabajo obligatorio para aprobar la materia. Y protesté en contra de la docente y estaba furiosa. Entonces mi analista me dice, bueno, el trabajo no es para ella, es para vos. Bueno, pero igual, bueno, aún así diría la ¿no? Yo muy enojada, el consultorio quedaba 3 pisos por escalera. Entonces cuando me voy del consultorio todavía enojada, por eso me acuerdo de la caída de Sísifo y todo eso que ha discutido tanto en sus textos, me patiné discutiendo con mi analista sobre si iba a hacer o no el trabajo y para quién era ese trabajo en definitiva, y me abarcó en el aire. Yo me patiné, ella me agarró y me dice, te vas a hacer el trabajo para vos. Así que después de mi experiencia y de haber hecho el trabajo, cada vez que me encuentro con un grupo de alumnos, lo recuerdo y me parece que lo más valioso es poder transmitirle a esas personas interesadas en
en este arte, que es todo un trabajo apropiarse de la teoría psicoanalítica, que no es simplemente aprender conceptos para nada, es la convicción del inconsciente entra a través de muchísimos dispositivos. Y en ese sentido me parecía muy interesante el aporte que hacen de la pertenencia institucional como para poder regular el goce, el poder en juego. No es un ejercicio para nada sencillo. Las luchas de poder y la aceptación de la diferencia, ¿no? Que el neurótico en general la vive como una amenaza. Si es distinto, es amenazante. Bueno, esto me gustaría escuchar qué tienen para decir. Y a ver, le quería preguntar puntualmente, porque él habla de la fobia de saber, cómo poder pensarlo en relación a la alegría de saber que plantea Lacan y a la función de saber que plantea Freud cuando se inicia el periodo de latencia, ¿no? Si se puede articular esta fobia a saber y esta evidencia de lo distinto como amenazante con esto. Muchísimas gracias. María, tenemos varias intervenciones pedidas, yo iría por un par más, volvemos a la mesa y después seguimos con los que levantaron la mano. Bueno, muchísimas gracias por los trabajos, soy María Valladolid. Y pensaba, me trataron mis pensamientos, pensaba en el concepto de legado como modificar que no sea un legado supremo, ¿no? Que tenemos que repetir. Me parece que parte de lo que se habló en la mesa es entre la creación y la repetición. Y que en el pasaje de uno a otro está la implicación en cómo se implica el alumno, el docente, el futuro analista, no solo con la lectura, sino con lo que esa lectura resiste. O sea, creo que es tan complejo enseñar psicoanálisis porque implica una resistencia muy grande a ese saber, que muchas veces aparece como repetición defensiva. O sea, yo encuentro muchos colegas que dicen frases que yo, con eso, ¿qué quieren decir? ¿No? Y no hay un decir propio, hay una repetición pura. Entonces, creo que es muy interesante esto de la transmisión, intentando generar la transmisión del placer, de lo disruptivo que fue siempre el psicoanálisis y sigue siendo. Y en relación a lo que decía Silvia, yo siempre hablo con los alumnos que Freud escribe como analiza. Que si nosotros nos metemos en el texto jugando con la tesis, antítesis, con las discusiones que él propone en sus textos, estamos aprendiendo ya cómo se analizan, no solamente siguiendo su lectura. Muchísimas gracias. Mabel. Bueno, muchas gracias a los dos porque fueron muy ricas las ponencias y la verdad que dejan un montón de cosas para pensar, pero bueno, quien me ordené como 3 cositas, 2 como reflexiones y una pregunta para los dos. La primera cuestión que se me suscitó porque se hablaba mucho de todo esto del legado, de la herencia, del apropiarse, y se me ocurrió pensarlo como desde la otra orilla. O sea, cuando hablamos de discípulos, ¿hasta qué punto el efecto del propio discurso, cuando uno está como docente, no tiene que ser leído en los efectos que se producen en los que participan en ese proceso de aprendizaje? ¿Hasta qué punto, esto es más cuestionable, pero hasta qué punto Freud, si hubiera podido, si hubiera vivido 500 años, podría leerse toda esta diáspora, toda esta dispersión enorme de la interpretación de sus textos? Que, como decía Abel, algunos se arrogan el privilegio sobre otros de haber entendido cuál es el legado fundamental, pero hasta qué punto él tendría, si esto fuera posible, repensar
lo que dijo y qué es lo que dijo a la vez que entendieron de lo que dijo. El mismo proceso lo estaba pensando, dice, si es posible, cuando uno está como docente, por ejemplo, en esta casa, más que una cuestión de uno sabe lo que dice y lo que enseña, que se supone que lo estudió más tiempo, por los efectos en los que lo escuchan, a ver, ¿cuál es el mensaje que realmente está transmitiendo? Como leerse, a mí siempre me ayudó mucho esto, ¿no? Leerse a través de lo que lo escucha a uno y quedarse pensando, que eventualmente a uno le caiga quizá tan mal como a Cintia lo que digo. Bueno, esa era una cuestión. La otra, cortita, es el tema de la condición del inconsciente, en la que se centraron lógicamente los dos, y tomarla por su correlativo, o sea, tener la experiencia del inconsciente implica cuestionar al yo. Yo lo tomo como el yo de Lacan, ¿no? El yo como imagen, que uno cree ser. Entonces, quizás ese es un lado mucho más accesible de pensar en esperar un lapsus o una formación consciente, que el yo tiene que quedar cuestionado en un análisis. Lo que uno creía saber sobre sí mismo, sobre el mundo, etc., su pequeño mundo. Y la tercera cuestión que quería plantearle, como pregunta, me pareció que no la nombraron ninguno de los dos, es un tema que Lacan sí toca mucho, que es el tema de la autorización. Y la pensaba por dos lados. Autorizarse como analista, cuando uno se analiza y de qué se autoriza, si se autoriza la institución o no, o de otros lados. Y la otra cuestión, que es muy intrínseca en nuestra casa, que es la producción de trabajo como final de las cursadas, donde un punto de autorización sería la superación de la cita. O sea, de la cita, no es la cita textual, ¿no? Poder, el punto en el cual alguien se apropia es cuando deja de tener ese respeto religioso por las citas y se anima a decir con sus palabras lo que le parece que Freud dice o que el autor que esté leyendo dice ahí. Bueno, pero para preguntarles a cada uno cómo piensa el proceso de autorización. Bueno, volvemos a la mesa entonces y después seguimos con las preguntas. Después le va a tocar a Inés Murri. Va a ver acá. Sí, están las dos, pero primero hay una de esa y otra. Bueno. ¿Querés? No sé si quieres decir. Vos te tenés. Sí, yo me tengo que ir, pero bueno. Pero querías decir, ¿por qué no decís tu pregunta? No parece que si no me dejan hablar me voy, ¿vieron? Son las otras responsabilidades de la misma institución. En realidad, quería tomar traer como a colación una idea de un maestro de escuelas, ¿no? Que en los años 70 produjo un cambio muy importante en lo que era la educación formal, que es Paulo Freire, no sé si lo ubicas, ¿no? Que me parece que él tiene realmente un aporte enorme. Por ejemplo, él decía que enseñar no era transmitir conocimiento, sino que era crear la posibilidad de producirlo, ¿no? Crear la posibilidad de producirlo. En este sentido me parece que Norberto trae como aporte para mí muy valioso esto de generar una experiencia. O sea, que en la medida en que no se genera una experiencia, no hay mucha posibilidad de apropiarse o de hacer algo con ese saber a construir o con ese conocimiento a construir, ¿no? Entonces, desde ahí, me interesó mucho esto que vos decías, Abel, de darle tanta importancia al saber como al no saber. Creo que esto tiene algo que ver con la autorización, ¿no? Que a veces uno no se autoriza porque tiene la sensación de que no sabe, de que el que sabe es el otro, ¿no? Y ahí se juega el poder, digamos. Y por otro lado,
Me parecía interesante pensar en nosotros como instituciones de formación, qué es lo que ha cambiado, por ejemplo, en la demanda de quienes quieren formarse como psicoanalistas, ¿no? Y qué nos produce cuando estamos en la función docente esas múltiples demandas, ¿no? Podríamos, en fin, decir muchas, pero una que me acuerdo era el reclamo de clases magistrales, ¿no? Yo quiero escuchar al docente, no quiero intercambiar con los colegas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos esos desafíos, vos sabés, traían la presencia de la universidad también, ¿no? Entonces, cómo todo eso nos genera un escenario muy difícil, y bueno, quería preguntarles cómo lo pensaban, ¿no? ¿Cómo bajamos estas cosas tan interesantes y tan ricas que ustedes nos han aportado hoy? Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Después lo escuchás en YouTube lo que digamos, podamos decir. Bueno, primero algunos comentarios respecto de Norberto, que me parece muy interesante ese final, digamos, con el cuento que me parece que ilustra bien lo que queremos decir, ¿no? A ver, Norberto escribe por ahí, con semejante atribución, cuenta lo de esto de Freud, ¿no? De cómo actuaba. Norberto escribe, con semejante atribución del fundador, ¿qué lugar queda para la creatividad? ¿No? Un poco irónicamente. Y ahí me parece que esto toca un tema que nosotros tenemos un grupo hace unos años que venimos trabajando, que es el tema de los liderazgos, que me parece que es un tema muy importante en las instituciones, discutir el tema de los liderazgos. Hay un libro de José Sauvaler que editamos el año pasado, se llama Fanatismo, Liderazgos y Carismas, porque me parece que es un tema que no le damos mucha importancia entre los psicoanalistas, el tema de los liderazgos, y mucho menos el del carisma, que me parece que es un tema muy central, en relación con esto de, digamos, qué lugar dejamos a la creatividad con determinado tipo de liderazgo y no con otros. Y esto es algo que hay como una cierta resistencia a trabajar el tema de los liderazgos. Tengo un amigo que fue el presidente de la Asociación Psicológica Americana, la que reúne a todas las sociedades, Gary Zurkowitz, que trabajó mucho el tema de los liderazgos, ¿no? Y que él pensaba que el tema de los liderazgos en psicoanálisis está muy, digamos así, poco transitado por esto que ustedes decían, como decía también Norberto, de que no nos animamos a cuestionar el liderazgo freudiano. Entonces, como una especie de respeto reverencial por las cuestiones que dijo Freud, entonces, de liderazgo no hablamos, ¿sí? Por lo cual creo que vale esa pregunta un poco irónica que planteaba Norberto respecto de las atribuciones del fundador, con más razón si es fundador, pero en general de cualquier liderazgo. Entonces, ese es un punto que me parece que es importante. El otro tiene que ver con algo que vos dijiste y que después vos retomaste, que es el tema de la implicación, digamos, que me parece que es importante como concepto la idea de implicación. El colega uruguayo Damián Schwer, que escribió bastante sobre el tema de la implicación, y que me parece que es, Mirta Goldstein acá también escribió algo de eso, diferenciar la institución como sustantivo de la institución como gerundio se llama, no sé, algo así como un tiempo verbal, que es la institución. Ahora, instituyendo, claro, ¿sí? Pero esto es una institución de algo, ¿no? Estamos instituyendo algo cuando hacemos esto que estamos haciendo acá. Entonces, hay como un acto de instituir, digamos, y está la institución que suena algo a lo que está cristalizado, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante eso porque da justamente lugar a todas estas cosas que ustedes están hablando y que
Roberto también tomó, que es lo que explica Berta de que la institución no aplaste el inconsciente, porque lo que está ya cristalizado, ¿sí? Ahí el inconsciente va en contra, ¿sí? Me parece que esto que hacemos acá de hablar, para nosotros hablar o hacer es importante porque justamente es permeable a la producción del inconsciente. Entonces, a mí me parece que esta posibilidad de incluir lo que uno hace instituyendo el psicoanálisis todo el tiempo es lo más permeable a la posibilidad de que aparezcan estos retorios del inconsciente, de lo cual, como decía también Norberto, el tema de la transferencia es un tema digamos, que nos interesa especialmente. A mí, en este sentido, hay una experiencia, quizá alguno la conoce, nosotros venimos haciendo con una colega, Agustina Fernández, un dispositivo que ya se empezó a hacer en Europa, un grupo de la Federación Europea, y después lo empezamos a hacer un grupo acá en Latinoamérica, brasileños, algunos de nosotros, uruguayos, brasileños, nosotros, en Mercosur, y que tiene que ver, se llama especificidad del tratamiento psicoanalítico hoy. Y es un dispositivo, porque alguien habló del tema de los dispositivos, creo que vos, Roberto Lafner, alguien dijo el tema de los generar dispositivos nuevos, ¿no? A mí me parece que es muy importante generar dispositivos nuevos porque la generación de dispositivos es un acto instituyente y uno ve fácilmente los retoños del inconsciente en el dispositivo que genera, como que uno es preso de sus palabras, pero también de sus actos. Por eso yo lo articulaba con las políticas institucionales. Este dispositivo es simplemente, se llama especificidad del psicoanálisis hoy, y tiene que ver con, rápidamente, un analista presenta un material sin ningún dato del paciente, lee 3, 4 sesiones, ¿sí? No sabe nada de la historia, ni de nada. Lee las sesiones y después el grupo trabaja en asociación libre, ¿sí? No se pueden hacer citas, no se puede, digamos, decir teoría, simplemente asociaciones libres del grupo. Esto que parece que, bueno, es fácil, digamos así, cuando uno pone a trabajar, y lo hemos hecho con gente de 30 años de analista y gente que recién empieza, es muy difícil de lograr, ¿sí? Es muy difícil cuando analistas se ponen a generar un dispositivo que asocie libremente, que asocien libremente, ¿sí? Esto es muy interesante, hay varias experiencias, por ejemplo, analistas que cuestionan la envidia fálica, entonces presentan materiales, digamos, y el grupo trabaja y dice, bueno, ya, vos decís que cuestionan la envidia fálica. Todo lo que vos le decís está guiado por la envidia fálica, ¿sí? Uno, digamos, dice cosas y hace a veces otras cosas. Entonces, cuanto menos instituido esté y más generemos cosas nuevas a través de la palabra o a través de los dispositivos que generamos, somos más permeables a esto de lo inconsciente, que es lo que dice Spilka que deberíamos tratar de lograr, que no lo instituido no aplaste lo inconsciente. Y el tema de la implicación me parece que es interesante en relación con eso porque agrega todo lo que, como dice Damián, todo lo que nos atraviesa cuando estamos con un paciente, ¿sí? Desde las elecciones de la semana que viene hasta la situación económica, hasta nuestra, digamos, nos atraviesa un montón de cosas en las cuales estamos implicados. Y esa implicación, ¿sí? Por eso es importante lo de la Biblia, que yo decía al principio. Digamos, creo que tenemos que ver la persona, lo que hoy se llama la persona del analista, para ver la implicación que tiene, porque, de nuevo, es saber inconsciente, esto que decías, la presencia de un cierto saber inconsciente, me parece que es importante y está bueno que un joven médico lo haya podido apreciar, ¿no?
La apuesta a la asociación libre para mí me parece que es una apuesta muy importante. Hace poco una colega en un congreso dijo, es como el instinto de vida, ¿sí? Como forzando un poco la cuestión, ¿no? Como que todo lo que atenta contra la asociación libre, digamos, era como más expresión del instinto de muerte, y la asociación libre como la capacidad de expresión de lo vital. De la elección de la lista es un tema para hablar, pero no vamos a tener tiempo. Bueno, esto podría ser otra cosa de Norberto, pero para no quedarme solo con eso y contestarle algunas de las cosas que dijeron. Se dicen muchas cosas de Norberto. No te preocupes. Bien. Algunas prefiero no escuchar. Bueno, algunas no puedo escuchar. Delegaciones, de mentira, lo de no cerrarse sobre sí mismo. Esta es una discusión también que está muy en el tapete de psicoanálisis internacional. Hay una discusión que quizás alguno leyó de ustedes, alguno de ustedes leyó, el International Journal, de una analista israelí muy dogmática, Rachel Blass, donde ella alerta contra abrirse el psicoanálisis. ¿Sí? Yo dije que para mí la apertura era una premisa, ella alerta contra abrirse, porque teme la dilución del psicoanálisis, que es lo que temen todos los fundamentalismos. Yo estaba leyendo ahora el tema del fundamentalismo, lo más importante que tiene el fundamentalismo es que previene de la dilución, y que para eso hay que reforzar, digamos, lo instituido, y si es posible, lo que dijo Dios, ¿sí? La Biblia. La Biblia puede ser Freud acá. Entonces, eso lo discute un tipo que era un canadiense, se murió pobre, hace un tiempo, y el tipo le dice, yo estoy de acuerdo, digamos, en que hay que cuidar la especificidad del psicoanálisis, pero no como usted dice, ¿no? Porque ella habla de la esencia y de la naturaleza del psicoanálisis. Hay que cuidar la esencia y la... Dice, no estoy de acuerdo ni con la esencia ni con la naturaleza. Es muy interesante esa discusión porque toca justamente esto que vos decís, y esta es una discusión que tenemos, no sé, ustedes la tendrán que igual, hay mucha gente que es muy resistente a cualquier tipo de diálogo interdisciplinario, que el ejercicio transdisciplinario le espanta, el psicoanálisis no tiene nada que hacer ahí, digamos. Bueno, hay posiciones muy dogmáticas al respecto, pero yo coincido contigo. Y lo mismo, digamos, bueno, lo de dogmático decía Gabriela también, ¿no? O sea, me parece que tenemos que estar alerta a eso. Cintia, vos habías hablado de los dispositivos, te dije esto de los dispositivos, yo creo que hay que pensar dispositivos nuevos. O sea, no puede ser. Madre Mayer decía, no, es escandaloso que después de 100 años seguimos enseñando lo mismo de la misma manera. ¿Sí? Bueno, podemos diseñar algunos dispositivos nuevos, por lo menos para probarlos. Y en nuestro caso, la verdad creo que nos va bastante bien con ese ejercicio. Incluso para evaluar la formación. Y ahí voy a lo que decía Mabel. Para mí es muy difícil decir esto de la autorización, ¿no? Con todas las historias esas, más o menos. A mí me parece que hay formas de evaluar, a mi gusto, digamos, si una persona trabaja psicoanalíticamente o no, o qué aptitud tiene para un trabajo psicoanalítico. A mí me parece que un trabajo ayuda, pero a mí un trabajo no me dice nada. O sea, el trabajo puede ser, digamos, sí, más compacto o más abierto, pero no me gusta tanto como este ejercicio donde, perdón, me olvidé decir que este ejercicio dura 8 horas. ¿Sí? Ahora lo hacemos con 6 porque el tiempo apremia, pero en realidad dura 8 horas en 2 días sucesivos, con sueños en el medio, para ver la implicación. A mí me parece que esa posibilidad de tener dispositivos nuevos que busquen esto que estamos buscando, me parece que está bueno. Yo me gustaría, digamos, después de esos ejercicios,
y a lo largo del tiempo, que ya conozco bastantes personas, ya tengo más o menos una idea, y la gente que de quién tiene esa posibilidad y quién no. Vuelvo a decir, hay gente que tiene 30 años psicoanalista, pero si en 8 horas no lográs aflojar y asociar libremente, y bueno, estamos en problemas, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría ver más si tenemos algunas herramientas para evaluar, digamos, a quien se autorice, digamos, porque me parece que, o a quien autoricen, porque puede ser quien se autorice o quien autoricen, pero que a mí, la verdad que no me resultó. O sea, no, vi algunos que se autorizan solos, y digamos, y otros que no se autorizan, y la verdad que no, me parece más eficaz esto que estamos probando, veremos qué pasa. Bueno. La verdad que hay muchísimas cuestiones y está buenísimo este intercambio, cómo se va armando. Hay una de las cosas que, muchas de las cosas que planteo hoy me parecen interesantísimas, pero quería plantear dos frases del inicio y del final, que es: lo inconsciente hace ruido a las instituciones y después que la institución no aplasta el inconsciente. Me parece que si cambiamos a instituciones por instituidos, también podemos pensarlo, que el inconsciente hace ruido de instituido y hay que estar todo el tiempo trabajando para que el instituido no aplaste el inconsciente, ¿sí? Desde esta perspectiva, quería tomar dos o tres cositas. Lo que traía María respecto de las resistencias. A mí, más que las resistencias, una maestra, Clara de Martínez, decía que el pájaro solamente vuela con la resistencia del aire, ¿no? A mí eso me ayuda un montón, porque a mí me preocupan no tanto las resistencias, sino las complacencias, digo, como la adaptación, ¿no? Y me parece que las resistencias dan cuenta de que algo está tocando ahí, que algo está haciendo efecto y que necesita un tiempo de reelaboración, ¿no? Como dice Freud, le podemos decir a interpretar lo inconsciente, pero no alcanza con eso. Hay un tiempo de reelaboración justamente porque algo toca ahí en juego. De la misma manera, bueno, se fue Inés, pero cuando los alumnos piden una clase magistral o esto, bueno, son las diferentes maneras que tiene la resistencia de presentarse, y me parece que eso amerita un trabajo. También la resistencia por parte de uno como docente, ¿no? Estoy de acuerdo, Mabel, con esto que decís, hasta qué punto el efecto del propio discurso. A mí me parece que eso está en juego todo el tiempo en la docencia. Yo la verdad que aprendo a leer Freud también con lo que vuelve, ¿no? Aprendo a leer Freud en el sentido de que aprendo a darme cuenta de lo que leí de Freud a partir de lo que vuelve, y ahí algo se construye. Yo decía que es un supuesto saber que es muy interesante porque empieza a circular, ¿no? O sea, no es solamente unidireccional, sino que circula. Por eso uno sabe lo que dice y lo que enseña, uno tiene una idea de aquello que quiere transmitir, ¿no? Después, por lo menos para mí otro lugar de formación permanente es esto de la actividad docente, porque es todo el tiempo, a mí me permite después ir a los textos de otra manera. Y respecto de la autorización, ¿qué tema ese, no? A mí me parece que así como la formación es continua, la autorización es continua. Porque me parece que también, yo qué sé si, no sé si, ya está, soy analista, ¿no? Digo, la verdad que cada vez es, ¿no? Y la verdad que hay análisis que dirijo que me doy cuenta que durante bastante tiempo no se crean las condiciones para un proceso analítico, que por ahí es un proceso de acompañamiento de determinadas situaciones X, pero que no se produce ese efecto de análisis. Y capaz que eso dura tiempo, ¿no? Hasta que en algún momento algo se produce diferente. Entonces, la autorización como analista a mí me parece que es también, así como la formación es continua, me parece que es algo continuo que
a revisar cada vez, ¿no? Eso. Y había más preguntas. Hay 5 preguntas, 10 minutos y una vuelta a la mesa, así que le pido por favor. Vos, Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Me hicieron pensar en distintas cosas. Me vino una frase de Carlos Duri que dice, porque, claro, pensando en lo que enseñamos, en lo que transmitimos, ustedes la mencionaron varias veces, la metapsicología, los conceptos, ¿no? Me viene una frase de Carlos Duri que dice, la metapsicología es una argumentación apremiada. ¿Apremiada por quién? Podríamos preguntar, por la clínica, me parece. ¿Es una qué apremiada? No te escucho. Una argumentación apremiada, es decir, elaboramos conceptos, trabajamos sobre conceptos que siempre los estamos repensando, ¿no? Recién lo que decía Norberto me hacía pensar, sí, claro, uno enseña y vuelve a leer cosas que las leyó 500 veces, pero cuando las vuelve a leer, se da cuenta de que algo le arma una contradicción que no la había tenido en cuenta, que algo no entiende. Pensando en este tema de que son conceptos, creo que siempre los creamos, es decir, que nunca cierran, nunca terminarían de cerrar. Pensaba también en otro texto de un autor francés que se llama Claude Raban, que se llama Inventar lo real. Y si estamos considerando que el objeto del psicoanálisis es el objeto del deseo inconsciente, es decir, algo que falta por definición, por estructura, entonces podríamos decir que es algo que lo creamos cada vez, en cada análisis, y me parece que también en cada transmisión. En cada enseñanza usamos esa palabra, no vamos a llamar transmisión. En cada transmisión que efectuamos. Él trabaja ahí algo que un poco estaba aludido en el texto de Norberto Raban. Esto de que Freud plantea, digamos, que habría que incluir un tiempo de recepción, un tiempo de olvido y un tiempo de decantar algo, ¿no? Entonces, pensar en lo no inmediato que implica la transmisión del psicoanálisis, en la consideración del tiempo, digamos, que me parece que es algo que involucra mucho la cuestión de la transmisión, como muchas veces uno puede transmitir muchas cosas simplemente haciendo espacio a que quedemos un rato en silencio y reflexionemos sobre algo que se está diciendo en algún momento en un seminario, en una reunión de trabajo, ¿no? El tiempo quería incluir. Gracias. Mario. Gracias, muchas gracias a los dos. Me gustó muchísimo escucharlos. Me pareció muy, más allá de muy rico teóricamente, no sé cómo decirlo, digamos, me gustó mucho porque coincido en algunas cosas y porque me hicieron recordar otras en particular. Primero, quería como comentar, traer algo de lo que me gustaría, se puede extender en los breves minutos que nos quedan, que es esto de transferencia institucional, saber y poder, que me parece que dice algo, hay algo más para decir sobre esto y sobre unir estos tres conceptos como yo los fui viendo. Y después quería traer algo que recordé ahora, recordé a las chicas, a dos de mis maestras, que fueron docentes mías en la escuela. Pensaba en esto que trajiste, Roberto, de decir lo que se ignora como exigencia de la transmisión, ¿no? Me acordaba de algo que me pasó cuando Nora vos eras mi ayudante docente. Eso es lo que tiene que ver. De taller clínico, claro, fuiste una ayuda enorme cuando yo cursé taller clínico con vos, porque me acuerdo que en esa época, bueno, taller clínico, después venían las supervisiones, pero en el taller clínico uno tenía que presentar material y después se cerraba con un trabajo sobre uno de los materiales que se habían presentado. Yo venía de una primera experiencia en una formación lacaniana de la que había salido huyendo, la verdad es esa, no era acá.
Y entonces presento mi caso, y Nora, que me había escuchado todo el año, porque en esa época las materias eran anuales, y después me lee lo que yo escribí, me dice, creo que no sé se acordaba, yo me acuerdo, y me dice, pero Mario, vos podés escribir otras cosas sobre este caso, ¿no? Porque está tal concepto y tal otro, que tenían que ver con determinadas cosas lacanianas que yo, la verdad es que ni sabía que tenía bastante internalizadas. Entonces yo la miré y le dije, yo no quiero incluir ningún concepto lacaniano. O sea, ahí, ¿no? Yo lo considero por un curso cuando fui de maestra de Lacan. Eso aprendí, ¿no? Y entonces, y Nora dijo, perfecto, no hay ningún problema, y corrigió todo el trabajo, qué sé yo, desde una lectura lacaniana, que es la que sigue teniendo hoy en día, ¿no es cierto? Pasó, y yo me quedé con eso, y muchos años después, volví a acercarme al trabajo, a ese trabajo, y volví a acercarme a la lectura lacaniana desde otro lugar, pidiéndole ahora a Norberto, que era en ese momento el titular con quien yo daba clase, y le dije, ¿tenés alguien que me pueda enseñar Lacan, pero que haya leído mucho Freud? Bueno, y ahí volví a la formación lacaniana. Pero yo estoy segura que eso yo no hubiera podido volver si Nora y Mabel como docente no hubieran respetado por ahí algo de ese, no es este mi momento, no es ahora, ¿no? Creo que por ahí correrse, ¿no? Decir, acá no me meto, está bien, es tu tiempo, es lo tuyo, a mí me ayudó y lo quería resaltar. Creo que habla de la transmisión en esta institución y del poder y de la transferencia. Gracias. Bueno, quedan 4 intervenciones, 5 minutos, la vuelta a la mesa. Si alguien quiere bajar la mano, bienvenido, si no, le tocaría a Nora. Bueno, en principio, bueno, muchas cosas me prepararon. En principio, quería decir, lo veo ahí a ver, me remonta tiempo atrás. Me acuerdo que en esos tiempos había una alumna que estaba diciendo, pero ¿a quién le creo? Le creo a ver, te creo a vos. Había ahí una diferencia. Entonces, el tema era esto, ¿no? Uno tan remanido, la aceptación de la castración, ¿no? Uno lo dice así, lo dice, pero bueno, digamos, sobrellevar esto es parte de la formación del analista, sobrellevar, que a lo mejor a ver dice A, no la dice B, y cada quien tiene que hacer su camino, su recorrido. Yo creo que hay políticas institucionales y políticas institucionales, ¿no? Creo que hay algunas donde el poder viene de, digamos, la forma en la que está armada la institución, en otras viene de quién es el líder del conocimiento, conocido, y en otras donde me parece que hay una diversidad que hay que tolerar, ¿no es cierto? A veces, como todas las cosas en la vida tienen su pro y su contra, a veces va en detrimento de la profundidad el tener visión de muchas líneas teóricas, pero que eso también tiene el efecto de decirle al que está en formación, nadie tiene la posta, hay que ir haciendo camino, ¿no? También me pareció interesante lo que, a ver, vos traías en relación a los muchos análisis. Entre paréntesis quiero decir, y no están entre paréntesis, que les agradezco muchísimo las presentaciones, porque me hizo pensar muchas cosas, bueno, el tiempo, muchos análisis, esto, ¿no? Digo, cómo se mide en el efecto que produce un análisis. Entonces, ahí sí podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, los calificativos del análisis, si es kleiniano, si es lacaniano. Si ha tenido efecto quiere decir cambiar la posición y digamos, hacer algo con el sufrimiento neurótico. Bueno, entonces puedo estar de acuerdo que hay muchos análisis.
Y una cosa para terminar, Hilda me hizo acordar Berlín 1923, ¿no? El Instituto de Berlín. Hilda Gullit, por esa época se analizaba con Freud. Y ella dijo, Freud, que parece mucho menos ortodoxo, ¿no?, que sus colegas, golpeó el diván para decirle: lo que pasa es que usted no me ama porque soy viejo. Es decir, ahí pone en juego algo que en la teoría lacaniana se llama el deseo de batalla. Bueno, nada más. Gracias, Nora. Mónica. Bueno, obviamente nos está haciendo pensar, nos dejará pensando. Quería tomar la cuestión de la responsabilidad de los que conducen las instituciones, ¿no?, en este proceso de destransmisión. Y creo que en ese sentido me parece que ninguna institución funciona solo en base al instituido, ni podría funcionar solo en base al instituyente, ¿no? Cambiemos todos los cambios, las condiciones, sería imposible. En ese sentido, creo que la responsabilidad es de generar las mejores condiciones e ir recalculando, ¿no? Porque nosotros tenemos convenios con las universidades, cambiamos los programas cada tantos años, generamos nuevas materias justamente para esto de la interdisciplina, ¿no? Y esto nos lleva a un trabajo sobre nosotros mismos en una posición que no queda solo la reflexión, sino que es el ejercicio concreto del poder en hacer estos movimientos. Así que gracias. Sí, pasamos a la mesa porque estamos en hora. Esta es una institución que sigue con actividades. Así que, bueno, mil disculpas para los que quedan pendientes. Así que volvemos para finalizar. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de decir lo más rápido posible. Lo de creamos conceptos. Antes Valeria leyó, yo estoy ahora ayudando a Stefano Bolognini y un grupo de gente. Estamos haciendo, se los recomiendo de paso, un diccionario enciclopédico de psicoanálisis. Es online, gratuito, o sea que solo poner clic y pueden acceder. Que tiene una peculiaridad y es que es interregional. O sea, cada concepto está escrito por analistas latinoamericanos, norteamericanos y europeos. Después hay un trabajo de edición, digamos, que tenemos gente que se ocupa, alguien del grupo de los que escribieron, toma el trabajo de armar una edición con eso. Y tiene que ver con esto de crear conceptos. Pontalis escribió por ahí que el psicoanálisis es una disciplina migratoria, de un concepto a otro, de una tradición a otra, de otra geografía, algo así. Es muy interesante cuando uno ve cómo migran los conceptos, digamos, para ver esto mismo que decíamos antes, de cómo se mete el diablo, cómo el diablo mete la cola, digamos así, en la migración. Esto fue famoso con el tema del show, cuando fue a Norteamérica, pero si uno lo mira, digamos, uno puede ver, cuando uno ve esto tiene que ver con lo que yo dije de Fleck antes, como uno tiende a un funcionamiento canónico, los grupos tienden a un funcionamiento canónico, cuando vos pones muchas voces en juego en un intercambio abierto, es el antídoto contra ese canon, ¿sí? Y me parece que por eso es importante pensar que los conceptos se van creando todo el tiempo, ¿sí? Y se van revisando, y después de un trabajo que puede llevar 2 años para un concepto, te llama alguien de no sé dónde, te escribe y dice, no, pero ahí dice tal cosa, pero en realidad, bueno, sí, podría haber, cada uno va a crear conceptos. Pero me parece que esto de la migración de los conceptos, que hace la creación permanente de conceptos, es una cosa importante en lo que hace la transmisión. Miren el diccionario, lo van a ver. Lo otro, el tema del tiempo.
que creo que lo dijiste vos. A mí me parece que es fundamental el tiempo de elaboración, ¿no? Gustavo Dima, que fue uno de los primeros supervisores, decía, después de 10 años, bueno, yo era muy joven, me preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda más o menos en que uno se analiza? Si 10 años hablamos de nuevo. Tenía razón, no sé si fueron 10, quizás 8 o 12, pero llevó su tiempo, ¿sí? Todas estas cosas llevan tiempo. Entonces, me parece que tenemos que respetar, como vos dijiste, el tiempo que Nora aceptó que vos tenías eso, después hubo otro tiempo. Pero ahí viene el tiempo del psicoanálisis, que es un tiempo en torsión, y eso me parece muy importante. Acabo de leer un libro súper interesante de una colega que contamos ayer, Sexualidad, Exceso y Representación. ¿Sí? El último capítulo es sobre 100 años de soledad. Es una lectura de 100 años de soledad como ejemplo del tiempo del psicoanálisis. Bueno, pero digamos, es muy interesante porque creo que tenemos que tener en cuenta también en la formación que las cosas llevan un tiempo desde que se perciben hasta que se representan y después se resignifican una y otra vez. Y eso también vale para las cosas, esto, ¿no? Tiempo después yo pude, decir vos, integrar lo que había dicho Nora, quizá resignificando esas cosas. Y una cosa más respecto de lo de saber y poder. Para mí eso es fundamental, sobre todo en instituciones pequeñas, hechas por, hay muchas acá y en otra parte del mundo, que son pequeños grupos que son dueños de la institución, ¿sí? Que enseñan lo que dice el dueño, ¿sí? Incluso a expensas de la teoría freudiana, ¿sí? Entonces, tienen dueños. Ese es el colmo. Después tenemos acá pequeñas cositas. Pero me parece que tenemos que estar todo el tiempo atentos, digamos, a los efectos que eso genera. Incluye decir lo que se ignora, pero yo quería enfatizar, por supuesto que eso es fundamental, pero yo quería enfatizar algo que yo vi en gente joven que, como decía vos, declama el supuesto saber, ¿sí? Y es para mí entender, es como una distorsión. Digamos, claro que hay un saber supuesto, y claro que la palabra nunca dice, como dijo alguien el otro día, lo que uno no dice cuando dice. ¿Sí? O sea, que es como central para nuestro trabajo. Entonces, pero eso no quita de que haya cosas que uno puede transmitirle, digamos, a un colega. Por ejemplo, estas cosas que estamos hablando acá. Digamos, si yo tuviera acá gente que recién empieza la escuela, le diría, mira, estuvimos hablando del tema de la formación y hablamos de esto que dijo Roberto, lo que dije yo, y lo que pueden decir ustedes, digamos, porque, digamos, esto hay que decirlo. Es un saber que hay que transmitirlo, ¿sí? No tenemos que ser nosotros después hablando de lo que hay que hacer en la formación. Digo, y yo veo que, por lo menos, digamos, donde yo trabajo, la gente empieza, bueno, de Freud, yo no sé cuánto, pero este trabajo que estamos haciendo hoy nosotros no se hace de entrada, ¿sí? Como relativizar el saber. O sea, esto de que no está todo dicho en lo que uno dice, porque esa es la esencia de nuestro trabajo. Me parece que hay algo de ese saber, por eso digo, hay un saber que tenemos que transmitir, ¿sí? Amigo nuestro. Y por último, el tema de los liderazgos de los profesores, que hoy no lo voy a hablar, pero lean las cosas sobre el liderazgo, porque me parece que tiene mucho que ver con la tarea docente, ¿no? Digamos, el profesor, digamos, que tiene una tarea de liderazgo y todo lo que eso implica para bien y para mal. Dos cositas muy breves. Algo que me quedó de la primera intervención, que era el tema de las citas. A mí no me preocupa que haya citas. Me interesa ver qué se dice sobre la cita, lo que se elabora sobre la cita. Pero yo respeto que haya cita porque me parece que es alguien que rescata, ubica la fuente. Después está lo que dice sobre eso, que no sea pura cita, podríamos decir. Y por último, con una experiencia de transmisión muy interesante, yo después de muchos años de dar el nombre de los lobos, de trabajar un montón para mi tesis, de escribir el último capítulo de mi libro, Trata sobre el nombre de los lobos,
El otro día, dando nombres a lobos descubrí el seminario, a partir de una pregunta de un alumno, en el mismo capítulo, hablando del tema de los tiempos, Freud plantea la importancia de que el analista sea tan atemporal como el inconsciente. Y a los 15 renglones habla sobre el tiempo que le impuso al hombre de los lobos respecto del análisis. Y esto fue un tema de debate en la clase, muy interesante para ir ubicando justamente que, bueno, sí, está lo que se señala que sería interesante que sea de una manera, pero también depende de otras variables, porque hay momentos donde el analista tiene que marcar el tiempo y decir hasta acá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación.